criterio de Enrique Márquez, esta nueva decisión por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia profundiza la crisis institucional y política del país. La Sala Constitucional se ha cerrado ante la posibilidad de desarrollar un proceso, en nuestra opinión, apegado al Estado de Derecho, se ha negado a eso. Y genera o profundiza la crisis institucional que arranca por el Consejo Nacional Electoral, que incluye a la Sala Electoral y que ahora incluye a la Sala Constitucional. Es decir, se desarrolla, amplía la Sala Constitucional la crisis política del país al no responder el fondo de la materia que se le está pidiendo. Ante la invitación por parte de la Asamblea Nacional de mayoría oficialista para discutir un nuevo reglamento electoral en Venezuela con miras a las elecciones regionales, Márquez enfatizó que se debe, en primer lugar, dar respuesta al país sobre lo ocurrido en la presidencial. Si vamos a hablar de leyes electorales, pues vamos a hablar del 28J, porque ahí hay una deuda, allí se violó la ley electoral. Entonces tiene que haber un acuerdo dentro de la Asamblea para que se publiquen los resultados. Esa es nuestra exigencia y así lo estamos planteando, que no se trata de borrón y cuenta nueva. Asimismo, el ex candidato indicó que continuará exigiendo que se investigue a los rectores del Consejo Nacional Electoral. Por esta razón, evalúa junto a su equipo jurídico los pasos para solicitar un antejuicio de mérito en la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Si bien la responsabilidad principal recae en los hombros de los venezolanos, el apoyo internacional es fundamental. Nuestra causa es justa y procura la unión de todos los venezolanos a través de un cambio electoral pacífico, democrático y constitucional. Pero eso es justo también que contemos con el acompañamiento de las democracias del mundo, ejerciendo la necesaria presión democrática, propiciando un diálogo orientado a convencer a quienes mantienen el control del Estado de que este cambio redunda en beneficio de todos. Así como una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, así también la fortaleza de una región democrática depende de la calidad democrática de todos y cada uno de los países que la integran. Por eso, al mundo entero le conviene una Venezuela democrática. Los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump y Kamala Harris, ponen el foco en la inmigración. El candidato republicano y expresidente Donald Trump tiene propuestas como la deportación masiva y la eliminación de la ciudadanía por nacimiento para atajar la criminalidad y la pérdida de empleos, fenómenos que él vincula con la inmigración. Por su parte, Harris propone reforzar la frontera e incrementar las restricciones a la inmigración, medidas que ejemplifican ese cierre de puertas en paralelo al programa de último minuto de la administración de Biden para regularizar a esposos indocumentados de estadounidenses. La candidata demócrata ha admitido que el sistema migratorio estadounidense está roto y organizaciones como la Unión de Libertades Civiles, ACLU, se preparan para el despliegue de una máquina de deportación gubernamental en la frontera por parte de futuras administraciones sin distinción. Estados Unidos tiene unos 330 millones de habitantes, de los cuales son inmigrantes casi 48 millones, la inmensa mayoría naturalizados o con permiso de residencia permanente, y dentro de este número, unos 11 millones no tienen documentación legal. Entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de este año, la misión documentó asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas, represión selectiva, entre otros delitos por parte de cuerpos de seguridad y grupos civiles armados, conocidos como colectivos, para silenciar a los opositores o quienes sean percibidos como tal. En el marco de la campaña electoral, la misión registró y documentó las detenciones de 121 colaboradores de la oposición entre el 28 de julio y el 1 de septiembre de 2024. La misión alcanzó a documentar 143 detenciones, basándose en la información de al menos 2 fuentes creíbles,
consciente de que se trata apenas una muestra de un universo mucho más amplio. En este sentido, la misión explicó que el número es superior. Según las autoridades, fueron más de 2.000 los detenidos. Cabe destacar que las detenciones postelectorales ocurrieron generalmente sin la presentación de una orden judicial por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y sin dar a conocer los motivos de la aprehensión. También documentó que las autoridades impidieron a los detenidos nombrar abogados de confianza para asumir su defensa a estas personas. Se les fueron impuestos juristas públicos que restringieron cualquier información y no ejercieron su labor adecuadamente, según el informe de los especialistas ONU. Además, los expertos advirtieron de un nuevo fenómeno que genera mucha preocupación. Se trata de la detención arbitraria de 158 niños y niñas durante o después de las protestas, que fueron acusados de graves delitos como terrorismo. En el documento, la misión indicó que las declaraciones de las máximas autoridades del Estado, sobre todo después del 28 de julio, incitaron a la represión y contribuyeron a generar un clima de hostilidad y violencia en el país. Respecto al papel del Consejo Nacional Electoral, aseguraron que representa un claro sesgo progubernamental y que interfirió en el proceso de postulación de los candidatos a la presidencia de Venezuela. Este martes, el equipo técnico del Comando con Venezuela presentó ante la OEA el informe técnico final de las elecciones del 28 de julio. Gustavo Silva, miembro del equipo electoral del Comando, presentó ante la OEA la anatomía de las actas, mostrando todos los elementos de seguridad que lleva este documento electoral que emite la máquina de votación del Consejo Nacional Electoral. Silva presentó con detalle los códigos y números de las actas de votación, los sistemas de seguridad oficiales, tal como provienen del CNE, como aseguran fue verificado en cada uno de los centros de votación, así como los miembros de mesa enviaban la información al cierre del proceso y cómo fue la totalización. El miembro del equipo técnico del Comando con Venezuela indicó con el 83.5% de las actas totalizadas. Aseguran inequívocamente que González Urrutia resultó electo con al menos 7.303.480 o un 67% de los votos a favor, más del doble del 30% que obtuvo Nicolás Maduro. Y esto pese a que 4.5 millones de venezolanos de la diáspora se les negó su derecho al voto y que todavía faltan actas por procesar. 4 votos, si vemos la diferencia con los resultados de las actas originales que nosotros tenemos, son 7.300.000 contra 3.300.000, vale la pena acotar que aquí solo tenemos el 83,5% de las actas recibidas, porque es el resultado del esfuerzo de miles de ciudadanos que recuperaron cada una de esas actas de votación, que al momento de impresión, como les explicaba en el sistema electoral venezolano, tomaron esa acta, un ejemplar como esta que yo tengo aquí, que cada testigo, que cada candidato está acreditado por el CNE para poder estar en la mesa de votación. La angustia y el miedo se apoderó de los vecinos del sector Buenavista en la costa oriental del lago, entre la lluvia y el incendio en el patio de PDVSA. Esta no es la primera vez que se registra un incendio de esta magnitud y causado por el impacto de un rayo en los tanques de almacenamiento de crudo. Tenemos un incendio, un tanque de almacenamiento de 75.000 barriles, acá en el patio del tanque de La Salina. Estamos ahorita en la estrategia para inyectar espuma bajo superficie para poderlo apagar. No es necesario la evacuación de la ciudad, no es necesario. Esto está acá confinado y solamente estamos a la espera de la espuma para poder inyectar. La ciudad de Cabima, tenga calma, que aquí están los bomberos de Cabima con bomberos de PDVSA. Luego de casi 5 horas de iniciar el fuego en el patio de tanque de PDVSA La Salina, en el sector Buenavista, los cuerpos de bomberos avisaron que ya se encontraban trabajando para sofocar el fuego con químicos especiales, los cuales no contaban en el momento que inició el incendio. El gobierno estadounidense envió una carta a Israel en la que advierte que si no mejora la situación humanitaria en Gaza, incrementando la entrada de ayuda durante el próximo mes, podría violar las normas de Estados Unidos sobre asistencia militar extranjera y perder la que recibe. En la comunicación expresó su profunda preocupación debido a que la cantidad de ayuda entregada a Gaza ha caído en más del 50%, por lo que exigió
exigió acciones urgentes y sostenidas para revertir la situación. Advirtió además que los departamentos de Estado y de Defensa, según la ley de Estados Unidos, deben evaluar continuamente el cumplimiento por parte de Israel de las garantías que dio a principios de este año de que no restringiría la ayuda. El líder del partido Iniciativa Liberal, Rui Rocha, explicó que desde su organización introdujeron la solicitud ante el Parlamento luso para que Edmundo González sea reconocido como presidente electo. Aquí en el Parlamento hemos entrado con una propuesta de resolución para que se haga el reconocimiento de Edmundo González como vencedor de las elecciones y como legítimo presidente de Venezuela. Esto es lo que está a nuestro alcance hacer. Todo lo que hagamos será siempre mucho menos de lo que están haciendo con tanto coraje los venezolanos, con María Corina, pero es lo que podemos hacer. Este miércoles, el Parlamento de Portugal tuvo su primer debate sobre el reconocimiento de Edmundo González. Sin embargo, las dos principales formaciones del Parlamento luso, el gobernante Partido Socialdemócrata y el Partido Socialista, no se mostraron a favor de su aprobación. La propuesta se someterá a voto el próximo viernes, por lo que una delegación de la oposición venezolana inició una ronda de contactos con los partidos políticos de Portugal en pro de lograr el reconocimiento de González Urrutia. La delegación está encabezada por el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, y José Antonio Vega, coordinador en España del comando de campaña de la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, y de González Urrutia. Aquí no hay vacilaciones. O estamos con la dictadura o estamos con los derechos humanos. O estamos con la tiranía o estamos con la democracia que representa Edmundo González y María Corina Machado. Y eso fue lo que le dijimos la semana pasada cuando tuve la oportunidad de acompañar al presidente Edmundo González a una reunión con el primer ministro. También estuve con el presidente González en una reunión con el canciller de Portugal. Y ahora esa es la tarea que estamos cumpliendo el ingeniero José Antonio Vega y yo, junto con una delegación de venezolanos, conversando con los líderes del Parlamento de Portugal para que se apruebe esta resolución reconociendo la victoria de Edmundo González. En su informe titulado Libertad en la Red 2024, la lucha por la confianza en Internet, la organización Freedom House explicó que informar a través de Internet es cada vez menos viable para países de la región como Venezuela, a quien catalogó como un país no libre, especialmente después de las elecciones del pasado 28 de julio en el país, por lo que se ubicó en el puesto 30 de su ranking sobre la libertad digital. El documento resaltó que la administración de Nicolás Maduro continúa censurando el contenido en línea y hasta marzo de este año bloqueó al menos 51 sitios web de noticias y 14 utilizados para la crítica política. En ese sentido, destacó que la censura aumentó durante la campaña presidencial. Además, CanTV y varios proveedores de servicio de Internet privados siguieron bloqueando varios sitios web de noticias independientes, lo que dificulta a los venezolanos acceder a información confiable en línea. Freedom House subrayó que aunque la Constitución de Venezuela garantiza la libertad de expresión, el oficialismo aprobó leyes y reglamentos que restringen ese derecho. Varias leyes, como la Ley contra el Odio y Resorte de 2017, ofrecen vías para limitar el discurso que se considera que incita al odio, la violencia o la ansiedad entre la población, incluso en Internet. El reporte evaluó la libertad en Internet en 72 países, equivalente a 87% de los usuarios de Internet del mundo, y abarcó los acontecimientos ocurridos entre junio de 2023 y mayo de 2024. María Nieves es jubilada del sector salud y con sus 97 años indicó que no parará de protestar hasta lograr que se reconozcan sus exigencias de una mejor pensión y salarios para sus compañeros. Yo le diría a Maduro que yo soy una mujer de 97 años y ya estoy cansada de caminar. Quisiera que me hiciera el favor de él, por favor, se lo pido, que nos soluciona el problema del aumento de nosotros, de los trabajadores. Yo estoy en la recta final. Yo sé que 97 años no son 2 días. Yo sé la edad que tengo y sé qué puede pasarme. Pero yo quiero, antes de morir,
porque yo voy a morir como los árboles de pie, voy a morir en la calle. Pero quiero que él sepa que yo estoy haciendo esto por todos los trabajadores de Venezuela. Contaron cuánto ganan y para qué van a alcanzar los aguinaldos. Como personas, trabajadores que tenemos años en el Hospital Clínico Universitario, un sueldo digno, por favor, que se tome acciones de aumentar el sueldo, que ya tiene congelado más de 2 años. ¿Es cierto que lo que les pagaron de aguinaldo son $15, $9? Bueno, yo recibí 319 bolívares, no sé, mi persona, con 16 años casi ya en el Hospital Clínico Universitario. Usted me dirá, ¿para qué me alcanza eso? ¿Qué puedes comprar para tu familia ahora en diciembre con ese aguinaldo? Oye, en realidad nada grande, pues son pequeñas cosas que se pueden comprar para cubrir un poquito lo que se necesita en casa. Pues. Mira, este pabilo, ni esto lo compro, ni este pabilo, ni eso se compra. Vale más de 100 bolívares un pabilo para amarrar. Él dijo que hiciéramos una hallaca, pero ¿cómo lo hacemos si no tenemos el material? No tenemos nada. Que nos paguen los aguinaldos como debe ser. ¿Cuánto le pagaron de aguinaldo? 400 bolívares. Eso fue lo que pagaron. ¿Usted llega a diciembre con esos 400 bolívares? No, nada, eso no me alcanzó ni para comprar un cartón de huevo, una leche, 1 kilo de arroz y ya. No me puede comprar nada porque no llega ni a $10. Entonces, no, creo que no es justo, por eso es que estamos aquí. ¿Cuánto deberían cobrar hoy los trabajadores de la salud? Nosotros consideramos el artículo 91 es claro. El artículo 91 nos habla claramente que debe ser acorde a la canasta básica. Si la canasta básica está en 500 y nosotros cobramos 4 meses de aguinaldo, el aguinaldo debería ser $2.000. La matemática es simple, para poder pasar unas navidades dignas. Porque también pasa que aquí hay gente que quiere visitar su familia afuera. Eso pasa y no pueden comprar el pasaje. Según comentaron los trabajadores del sector salud, además de ser muy poco lo que cobraron de aguinaldos, se pagará de manera fraccionada hasta la última quincena del mes de diciembre. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, presentó ante el Parlamento su plan para la victoria. El mandatario aseguró que la principal prioridad es una mayor integración de su país en la OTAN y descartó ceder territorio para que termine la guerra con Rusia. Moscú se apoderó de alrededor de una quinta parte del territorio ucraniano desde el inicio de su invasión en 2022. Rusia debe perder la guerra contra Ucrania. No puede haber una congelación. No puede haber intercambio de territorio ucraniano o de soberanía. Zelensky defendió el despliegue de medios de disuasión no nucleares en su país y precisó que los detalles de su plan se recogieron en un anexo secreto que transmitió a Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia y Alemania. El proyecto figurará en la agenda de la reunión ministerial de la OTAN que comienza el jueves en Bruselas. La diplomacia rusa acusó a Zelensky de empujar a los países de la Alianza Atlántica a un conflicto directo con Moscú. Vuelve a insistir en obtener permiso para utilizar armas de largo alcance en territorio ruso. Zelensky, o al menos quienes escribieron su discurso, eran muy conscientes de hacia dónde conduciría esto, porque los dirigentes rusos han hablado de ello literalmente hace una semana. El Kremlin exige a Kiev que abandone el territorio que ya controla en el este y el sur de Ucrania como condición previa a las conversaciones de paz. No ha habido presión, no nos confundamos. Biden ha tenido la política más patética hacia América Latina. Él aflojó las sanciones petroleras. ¿Qué presión? Él le devolvió a Alex Saab, el tesorero del conglomerado criminal. Él devolvió a los sobrinos. ¿Qué presión? Fue contemporización y apaciguamiento. Lo que pedimos es que reconozcan el triunfo de Edmundo y que ahora apliquen la sanción. No le pedimos a Biden que ayude a María Corina, que deje de ayudar a Maduro. Eso es lo que estamos reclamando a los países de la Unión Europea, de Estados Unidos y a los hermanitos de Maduro en los gobiernos de Colombia y de Brasil. Sean más demócratas y menos serviles a la dictadura. Gracias. Han transcurrido ya 3 meses desde que en Venezuela la soberanía expresada en el voto le fue negada al pueblo venezolano
por la dictadura delincuente que usurpa su gobierno. Asistimos a un nuevo episodio en la pendiente de degradación democrática, violencia y éxodo inducido que padece el continente americano. Toda ceguera voluntaria sobre el golpe de Estado perpetrado por Maduro es cómplice de su atentado a esta democracia. Entre tanto, en una intervención telemática, la líder opositora María Corina Machado afirmó que llegó la hora de que la comunidad internacional actúe en favor de Venezuela. La verdad es que Venezuela unida derrotó la tiranía con sus reglas. La verdad es que aunque las actas dicen que ganamos 70-30, hubiesen votado los venezolanos afuera, muchachos que no dejaron inscribirse, los que cambiaron de un lugar a otro, esta elección hubiera terminado al menos 90-10. La verdad es que el mundo entero conoce los crímenes de lesa humanidad de Nicolás Maduro. La verdad es que el mundo tiene que actuar, porque los venezolanos hemos hecho lo que nos corresponde. La verdad es que estamos en la hora definitiva y que ya no hay excusas. Además, el expresidente de México, Vicente Fox, denunció la grave violación a los derechos en Venezuela. Gravísima la situación de Venezuela, es una violación flagrante a todas las reglas de la democracia, a todas las reglas de la civilidad, a todas las reglas de la tranquilidad, la paz. Es una nación que está en manos de un gorila, de un dictador, que yo creo que una manera única que lo vamos a echar para afuera es con los pies por delante, porque no veo otra manera que ese necio recapacite y escuche a su pueblo que le ganó, que ya no lo quiere, que ahora quiere una nueva administración, un nuevo gobierno. Estas declaraciones se dieron en el 9º Diálogo Presidencial Foro Anual del Grupo de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, integrado por 37 ex jefes de Estado y de Gobierno que se realizó en Miami, Florida. El Observatorio Venezolano de Prisiones informó que 38 de 52 cárceles se encuentran operativas en Venezuela. Además, denunció que los centros de Tocuyito, Tocorón y Yare 3 fueron convertidos en cárceles que, bajo su perspectiva, sobrepasan el concepto de máxima seguridad, en las que se alberga a la mayoría de presos políticos detenidos arbitrariamente en el contexto postelectoral. Nos encontramos que por lo menos en 3 centros de ellos, lo que tiene que ver con Tocuyito, con Tocorón y el propio Yare 3, el propio Yare 1, lo han rehabilitado simplemente para meter presos políticos en este tema en particular. Y estas cárceles las han convertido en cárceles, yo diría que están más allá de cárceles de máxima seguridad. Hemos visto este tipo de metodologías que están implementando y es totalmente contraria a lo que tiene que ver con nuestra legislación como tal. Entonces, quieren extremar una situación en nuestro país que no se corresponde con unos estándares internacionales, sino en todo momento en lo que son violaciones continuas y sostenidas y sistemáticas a personas privadas de libertad. Durante la presentación del informe Derechos Políticos de los Privados de Libertad, el organismo detalló que al menos 42.863 personas privadas de libertad se encuentran habilitadas para votar en Venezuela, 22.237 en calabozos policiales y 20.626 en cárceles. De este último grupo solo votaron 1.900 reclusos, que representan un 9.21%. 9.21% fueron los que tuvieron derecho a esa participación como tal. Y por lo tanto, este tipo de informes que nosotros siempre damos, ojalá sea precisamente para que ellos se revisen y esto por lo menos se pueda solucionar para que sean todas las personas que están privadas de libertad y tengan este derecho como tal. Se habló que 18 centros de votación a nivel nacional estuvieron dentro de las prisiones, que representan únicamente el 47,36% de las cárceles venezolanas operativas. Y esta declaración que dio este señor, bueno, imagínense, que nada más de este 9.21%
21% corresponden a 1.900 presos que nada más pudieron ejercer ese derecho como tal. Una vergüenza. Desde el observatorio indicaron que la ausencia de voluntad política privó a la población reclusa de su derecho a la participación, denunciando además que en la actualidad existe un hacinamiento con riesgo crítico que alcanza ya un 154.56%. ¡Hija! ¡Dios está contigo, hija! ¡Micha! ¡Hija! ¡Hija de mi corazón! Según el Código Orgánico Procesal Penal, solo la decretada contumacia de las personas en una sala de audiencia es lo que podría hacer que se realice el proceso penal en ausencia del imputado. Lo contrario es ilegal. A nuestras oficinas han llegado varios de los familiares de los que están privados de libertad por motivos postelectorales que se encuentran recluidos en Tocuyito, Yare y Tocorón, con la inquietud de cómo se están realizando las audiencias preliminares. Ellos nos están indicando que las audiencias preliminares se están realizando sin la presencia de los acusados, es decir, solamente se reúne el juez, el fiscal y el defensor público y ellos allí deciden, sin ni siquiera permitirles a los acusados declarar ante el tribunal y expresar la situación. Ante la supuesta obligación de asumir los cargos que se le imputan a los detenidos, así evalúan esta situación los profesores universitarios de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Todo este cuadro postelectoral y además, dados los antecedentes previos, como una fórmula de Estado forajido. El Estado que no tiene controles, el Estado que violenta los derechos fundamentales, que no sigue las normas de derecho y que en definitiva violenta todas y cada una de las normas contenidas en la Constitución. Yo lo veo así, una manifestación de un Estado forajido. La situación de los detenidos post 28 de julio es muy compleja. Según las cifras de varias ONG, la cifra está alrededor de los 2.000. De esta propia universidad hay una profesora y por lo menos 5 o 6 estudiantes detenidos cuya libertad se ha exigido una y otra vez. Desde el rector, pasando por los decanos, los consejos de facultades y los profesores a título individual y todos los miembros de la comunidad universitaria exigimos que nuestros estudiantes y la profesora sean absolutamente y prontamente liberados. A estas violaciones al debido proceso también debemos sumar que no les permiten tener a sus abogados de confianza, es decir, se ha vulnerado el derecho a la defensa. Sírvanse a manifestarnos con la señal de costumbre. Aprobado. Queda designado el rector Conrado Pérez Briceño como rector principal del Consejo Nacional Electoral. Durante la sesión de la Asamblea Nacional de este jueves, los diputados oficialistas aprobaron la destitución de Juan Carlos del Pino como rector principal del Consejo Nacional Electoral. Además, exhortaron al Ministerio Público a abrirle una investigación penal por traición a la patria, asociación para delinquir y corrupción. Yo solicito la destitución. Solicito que se establezca la responsabilidad política y administrativa de Juan Carlos del Pino por esta Asamblea Nacional. Solicito que se le aplique el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que se le apliquen los delitos contenidos en el Código Penal y encerrados en las categorías de traición a la patria, asociación para delinquir, homicidio o complicidad en los homicidios cometidos en los días 29 y 30 de julio.
El pasado 26 de agosto, el rector del Pino publicó una misiva denunciando algunas irregularidades que se presentaron al emitir los resultados de la jornada electoral de los comicios presidenciales. En una de ellas, mencionó que el ataque cibernético fue utilizado para impedir la emisión del primer boletín. Además, enfatizó que tras el cierre de mesas de votación se evidenció un incumplimiento de normas y reglamentos esenciales cuando se reportaron incidentes de desalojo de testigos de la oposición. A su juicio, esto constituyó una violación directa a los principios de equidad y de inobservancia de los derechos de los electores a tener acceso a las actas de votación, comprometiendo la legitimidad del proceso en esos centros. Recientemente, Del Pino sostuvo un encuentro con Edmundo González Urrutia en España para abordar los acontecimientos que los obligaron a exiliarse tras las elecciones presidenciales venezolanas. Durante el primer trimestre del 2024, las solicitudes de asilo en México cayeron casi a la mitad, pero los albergues inmigrantes denuncian que la frontera sur del país se sigue saturando y que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar, se tarda en contestar. México recibió 58.806 peticiones de asilo entre enero y septiembre del presente año, lo que representa una disminución del 48% interanual tras el récord de 113.177 registrado el año pasado, según datos de esta entidad. A pesar de las cifras, esta comisión ha resuelto menos de la mitad de los casos este año, por lo que en Tapachula, la principal ciudad de la frontera sur de México, permanecen los albergues saturados según las autoridades. Por su parte, Yamilet Esquivel, migrante cubana, señala desde su juicio que la crisis migratoria, contrario a lo que dicen las cifras, se va agudizando y llegará un momento en el que Tapachula va a colapsar en su atención a migrantes. Aquí va a llegar a un tiempo Tapachula que va a colapsar porque son demasiados emigrantes. El que diga que ha bajado la migración es una gran mentira. A pesar de la caída en solicitudes de asilo, la migración a través del sur de México tuvo un alza interanual del 193% en la primera mitad del año, alcanzando 712.000 personas, un récord según la Unidad de Política Migratoria del gobierno. Edmundo González Urrutia destacó la importancia del respaldo de la comunidad internacional. En su alocución señaló que Occidente se juega hoy en Venezuela en la defensa de sus valores fundamentales, por lo que hizo un llamado para aumentar el apoyo en la causa venezolana. González Urrutia indicó que la oposición seguirá comprometida con la búsqueda de una salida para lograr una transición en el país e instaurar un nuevo gobierno que haya sido electo por el pueblo venezolano, aunque la administración de Nicolás Maduro no haya reconocido su derrota electoral. Pese a la visita la semana pasada de Edmundo González Urrutia con el primer ministro luso y el titular de las Relaciones Exteriores y de una delegación opositora venezolana liderada por el dirigente Antonio Ledesma, no fue aprobado en el Parlamento de Portugal la resolución para reconocer a González Urrutia como presidente electo de Venezuela. El Partido Socialdemócrata, el Partido Socialista, el Partido Comunista Portugués, el Bloque de Izquierda y el Ecologista Libre votaron en contra de la resolución, mientras que el grupo Iniciativa Liberal fue apoyado por el Partido Chega, mientras que los otros partidos se abstuvieron. Sin embargo, los diputados votaron a favor de que no se reconozca a Nicolás Maduro como presidente electo y piden el fin de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Además, el Parlamento aprobó otras resoluciones que exigen el respeto a la voluntad del pueblo venezolano, adoptar medidas en favor de la democracia y respeto al derecho internacional y la integridad territorial de Venezuela. Con poca agua, sin alimentos y en condiciones infrahumanas. Así es la situación de los presos políticos en Venezuela, una realidad que familiares denunciaron a las puertas del Ministerio de Asuntos Penitenciarios en Caracas este viernes. Mi hijo ha perdido 12 kilos desde que llegó ahí. Mi hijo está en estado de nutrición. Mi hijo no tiene ni color. Lo bajan 20 minutos cada 2 semanas al patio. Le dan un pote de agua para que tomen 2 personas todo el día.
eso, si no tienen, si permítele que a uno le pase su perolito de agua y su poquito de comida, Dios mío. Yo lo único que quiero es que me suelten a mi muchacho que no ha hecho nada, mi hijo solamente ha estudiado y trabajado estos 23 años que tiene de vida. Manifestantes afirmaron que las condiciones de los penales han afectado la salud física y psicológica de los detenidos, en su mayoría acusados de delitos de terrorismo, tras las elecciones del 28 de julio en el país y con más de 80 días de detención. Mi hijo me dice, mamá, me estoy deshidratando porque no me dan ni agua. No me dan agua, mamá. Yo soy enfermera y ¿qué le puedo decir yo a mi hijo siendo enfermera? Con 7 días de diarrea que le tengo que decir, come papel toalé, papi, come papel toalé para que se te pare la diarrea, porque no sé si te van a dar los medicamentos que yo envié. ¿Cómo le digo yo a mi hijo, ya te envié unos medicamentos y ahí no te dicen nada? No tenemos Navidad. Si nosotros no tenemos Navidad, lamentablemente tenemos que alzar la voz. Estaremos replegados donde tengamos que estar, pero no tenemos Navidad. Porque cada un familiar de Venezuela tiene un detenido, sea amigo, hermano, sobrino, lo que sea, pero tenemos un detenido. Somos el pueblo. Está atacando al pueblo. Somos el pueblo. Son puros jóvenes. Durante la actividad, el grupo entregó un documento dirigido al ministro de Asuntos Penitenciarios con sus exigencias, entre ellas que se les permita llevar alimentos y agua a los detenidos. Pedro Rafael Telechea anunció su dimisión al Ministerio de Industria y Producción por problemas de salud que requieren su atención inmediata. Así lo explicó en su cuenta de X, pese a haber sido nombrado en el cargo hace menos de 2 meses. Telechea será reemplazado por Alex Saab, que fue designado este viernes como el nuevo ministro de este sector. En enero de este año había sido nombrado como presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva. Maduro señaló que espera impulsar el sistema industrial del país con Saab al frente de esa cartera y lograr la construcción de un nuevo modelo económico. Cabe destacar que Alex Saab estuvo preso en Estados Unidos desde octubre de 2021 hasta el pasado diciembre bajo una acusación por corrupción. Regresó a Venezuela en un canje de prisioneros con Estados Unidos. El Ministerio de Energía y Minas de Cuba informó que están restaurando el sistema eléctrico revisando el estado de cada una de las termoeléctricas, la disponibilidad de combustible y situación de la red. Además, utilizan la generación distribuida para la creación de los microsistemas en los territorios. Más temprano, en su cuenta de X, el Ministerio de Energía y Minas de Cuba indicó que la causa principal del apagón fue la salida de operación de la termoeléctrica Antonio Guiteras, una de las plantas de energía más importantes del país. En una comparecencia este jueves, el primer ministro Manuel Marrero Cruz y el director general de la Unión Nacional Eléctrica, Alfredo López, anunciaron la salida de operación de las 2 principales unidades de la isla y advirtieron que podría haber fallas en el sistema eléctrico. Además, aseguraron que tienen previsto realizar trabajos de mantenimiento, tanto ligeros como profundos, en las 2 plantas esenciales para la generación eléctrica a partir del crudo nacional.